Doctor Juan José Subieta, adelante. Vamos a empezar con este teatro jurídico que se está desarrollando por parte de la doctora Glency Herrera a los fines de poder dar o brindar, compartir los conocimientos que tenemos desde el lugar donde nos encontramos desempeñando nuestras ocupaciones. Y ahora ya corresponde ingresar a resolver la situación jurídica del imputado Juan Pérez Montaño, que ha sido puesto a conocimiento de la autoridad jurisdiccional por parte de la señora fiscal de materia, Rosángela María Fernández Tarifa, por el supuesto delito de violencia familiar o doméstica. A tal efecto, toda vez que ya se inició la audiencia, se instaló, se dio los informes el día de ayer, corresponde en consecuencia cederle el uso de la palabra a la señora fiscal a los fines de que pudiera fundamentar en audiencia su imputación y su solicitud de aplicación de medidas cautelares. Tiene el uso de la palabra, señora fiscal. Gracias, señor juez. El Ministerio Público comunica inicio de investigación e imputación formal con aprehendido en contra del señor Juan Pérez Montaño por el delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el artículo 272 bis de la ley 348, ahora parte del Código Penal. En este sentido, de conformidad a los artículos 70 del Código de Procedimiento Penal, como así también del artículo 289, artículo 225 de la Constitución Política del Estado, artículos 12 y 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, encontrándome en término hábil y dentro del proceso penal, presento al imputado de nombre Juan Pérez Montaño ante vuestra autoridad, el mismo que nacido en Santa Cruz, en fecha 22 de mayo del año 77, domiciliado en el Plan 3000, de estado civil soltero, de ocupación desempleado. Ocurre, señor juez, cursa una denuncia en dependencias de la FELCB del Plan 3000, interpuesto por la señora María Maldonado Vaca, por el delito de violencia familiar o doméstica, quien manifiesta textualmente que la misma es víctima constante de violencia familiar por parte de su concubino, el señor Juan Pérez Montaño, ambos mayores de edad, manifestando que con él convive hace 2 años de forma libre y sin embargo manifiesta que antes de anoche ellos habrían salido a cenar y al volver ellos tomaron un taxi y su concubino intentó pagar la carrera del taxista con un billete que según el taxista manifestó que era falso, lo que provocó la ira del concubino, del varón, actitud que fue reprochada por la víctima indicándole que pague con otro billete, a lo que al salir del taxi este señor amenaza con que la amenaza a la víctima al decirle que no se meta en sus cosas y por qué salía en defensa del taxista y no de él, siendo su marido. Lo que provoca que ingresen a su habitación, a su cuarto donde conviven, sin mediar ningún motivo. Él empieza a golpearla, dándole golpes inicialmente en el estómago y ella manifiesta que se encuentra embarazada de 7 meses. Golpes que han sido tan fuertes y contundentes que la tumban al suelo y él inclusive no se encontraba ni siquiera en estado de ebriedad ni tampoco habría consumido ninguna sustancia controlada. Es en ese sentido que ante las súplicas de la mujer que le pedía que la deje de golpear, él siguió insistiendo, dándole patadas, ya inclusive no solamente puñetes, lo cual, reitero, provoca que ella caiga al suelo y aprovecha esta situación para patearla en el suelo. Lo peor de todo es que coge una botella, la cual la rompe contra la pared y con esta botella, como un arma punzocortante, empieza a golpearla también a la víctima, lo cual empieza a producir heridas de consideración, las mismas que se han ubicado en la región de la cabeza, por lo cual la víctima apenas pudo pedir auxilio a los vecinos que escuchaban los gritos clamorosos de auxilio, de que no la golpeen,
Y estos gritos de pedida de auxilio provocaban aún más la ira de su concubino, lo cual era aprovechado para seguirla golpeando. Esta situación fue, como le manifestaba, encontrada por los vecinos, quienes tuvieron inclusive que forzar las chapas y los candados de la vivienda para poder ingresar y poder dar el auxilio respectivo. Pero para ese tiempo habría transcurrido aproximadamente unas 2 horas, donde encontraron a la víctima ya sangrando y casi a punto ya en estado de shock. Es inmediatamente que estos vecinos llaman a la policía y posteriormente llega también una ambulancia en la cual la víctima es trasladada a un hospital público. El señor Juan Pérez Montaño fue aprehendido por los policías. En ese sentido, señor juez, una vez que el Ministerio Público toma conocimiento de este hecho, se tiene el informe del asignado al caso, quien manifiesta que exclusivamente hace una relación de los hechos, en cómo fue encontrada esta víctima, en las condiciones en las cuales fue encontrada, que solamente ella pedía que su bebé esté bien, porque era lo que más tenía miedo de perder al bebé que esperaba. Además, hace una relación sobre este hecho que efectivamente encuentra a esta víctima en muy mal estado, por lo cual solicita al Ministerio Público una serie de requerimientos para la investigación de este lamentable hecho. Así también se tiene, señor juez, el informe de acción directa, donde se manifiesta que efectivos policiales del EPI-3 se constituyeron en el domicilio que habita esta pareja y en el cual se pudo advertir que ha manifestado la víctima que era golpeada constantemente por su concubino, el cual, sin tener un poco de piedad, sin considerar el estado de gestación, empieza a golpear, a producirle golpes ya de gran consideración, incluso empieza a ocasionarle heridas en la cabeza, lo cual le provocaron un desangramiento. En ese sentido, se tiene que en este informe de acción directa se tiene al señor Juan Pérez Montaño en calidad de aprehendido. Asimismo, se tiene ya la declaración ampliatoria de la denunciante, quien manifiesta textualmente que el motivo de la presencia en dependencias policiales, luego de que se habría realizado las respectivas curaciones, manifiesta ambos viven hace 2 años y que ella se encontraba en estado de gestación, manifestando que todo el tiempo su concubino la agredía físicamente, y también manifiesta que en muchas ocasiones este señor, su concubino, también consume bebidas alcohólicas y también consume droga, entre las cuales marihuana o clefa, que también es una persona que no trabaja, que más bien se dedica a robar, y que el billete falso que le había dado que pretendía dar al taxista era producto de uno de los robos que él habría realizado días anteriores. Es en este sentido, lo único que ella pide es que ya no quiere vivir más con él porque teme por su vida, teme por el bebé que está esperando y solamente quiere estar tranquila con su bebé. Asimismo, señor juez, se tiene el croquis de la ubicación del domicilio donde fue encontrada la víctima, que da la certeza del lugar donde fue aprehendido el hoy imputado. Asimismo, señor juez, se tienen las notificaciones a la víctima con las directrices emanadas por el Ministerio Público, en la cual se requiere que el equipo interdisciplinario del SLIM, dependiente de la alcaldía municipal, realice las evaluaciones tanto psicológicas como sociales para la víctima, y asimismo se tiene el requerimiento fiscal para la evaluación por médico forense. Es en ese sentido, señor juez, que también se tiene arrimado el cuadernillo de investigaciones, el muestrario fotográfico, en el cual se puede advertir claramente la condición física que tiene esta víctima, que es una mujer delgada, que se nota claramente el estado de gestación, y se puede advertir los golpes que tiene tanto en la cara, en la cabeza, como así también en diferentes partes del cuerpo. Este es un muestrario fotográfico que fue tomado por escena del crimen de la FEL-CB del Plan 3000, donde claramente se puede advertir, porque es un muestrario bastante amplio, advierte las heridas
en la cabeza principalmente, las que han originado que la misma sea suturada. Asimismo, señor juez, se tiene el acta de aprehensión por efectivos de la FELCB, en la cual se hace constar los datos personales del hoy aprendido Juan Pérez Montaño, siendo una persona mayor de edad, comerciante, que no tiene soltero, sería una persona de tez morena, que también tiene algunas cicatrices en el cuerpo, la cual acta de aprehensión que lleva la firma del hoy imputado. Asimismo, se tiene el acta de lectura de derechos y garantías constitucionales para el hoy imputado. Como lo he manifestado a vuestra autoridad, a través del requerimiento fiscal, se tiene el certificado médico forense. El mismo relata lo siguiente. Se trataría de una persona que se encuentra orientada en tiempo y espacio, pese al estado de salud afectado que es visible, se encuentra tensa y nerviosa y a la vez preocupada, y manifiesta a la médico forense que habría sido objeto de fuertes golpes en diferentes partes del cuerpo, a lo cual la médico forense empieza a realizar las valoraciones en todo el cuerpo de la víctima, en el cual manifiesta que al examen físico general es una persona que ingresa al consultorio con dificultad de ambulación, sin embargo consciente y orientada, lúcida, que se encuentra orientada en tiempo y espacio, pero con dificultad para poder caminar, se encuentra muy sensible. Sin embargo, también manifiesta la médico forense que también la víctima se encuentra muy colaboradora en el examen a las interrogantes que la misma le ha planteado. Que al examen físico segmentario se puede advertir que en el cráneo la misma tiene en la región temporoparietal izquierda una herida contusa con costra, con una costra que empieza recién a producirse. Luego se tiene en el rostro, en la región izquierda, una equimoxis con edema y aumento de volumen en la parte del ojo izquierdo, donde también se puede advertir una hemorragia subconjuntival en mucosa del labio inferior y equimoxis violácea en la región nasal. Asimismo, se puede advertir que en el cuello no tendría ninguna lesión, pero en el tórax se advierte que las mamas están más grandes con salida de calostro producto del embarazo. En el tórax no se encontraría con ninguna lesión. En el abdomen se puede advertir el predominio del embarazo. En las extremidades, tanto superiores como inferiores, se pueden advertir diferentes equimoxis con diferentes tamaños, tanto en los brazos como en las piernas. Es así que en las consideraciones médico-legales se puede advertir que sería una persona contusa, con lesiones traumáticas directas producidas por objeto contundente sobre superficie contusa. Sobre la data de las lesiones, algunas son recientes y otras también ya cicatrizadas. Se puede advertir que en conclusiones se trataría de una persona policontusa y una mujer gestante, para lo cual la médico forense advierte y sugiere que la misma víctima sea valorada por un médico ginecólogo obstetra para ver si estos golpes habrían afectado el embarazo, y así también otorga una incapacidad médico-legal de 10 días de impedimento salvo complicaciones. Asimismo, a través del requerimiento fiscal, se tiene la entrevista psicológica de esta víctima, la cual relata textualmente en las partes sobresalientes de esta entrevista psicológica que manifiesta que vive con el concubino hace 2 años, que recién está embarazada de 7 meses, que él siempre fue una persona agresiva, que la golpea, la insulta y le prohíbe salir, que él consume bebidas alcohólicas, que se droga, lo cual hace que se ponga muy agresivo, que la golpea, le da puñetes, patadas, le agarra del cuello como para estrangularla, e incluso en 2 oportunidades la rasguñó con un cuchillo. Manifiesta que no la deja salir, no la deja tener amigas, la golpea delante de sus amigas cuando ella alguna vez sale,
no la deja siquiera ir a visitar a su familia y cuando le habla, directamente se dirige a ella con palabras de insultos irreproducibles. También le dice que es una mujer que hace pieza con otros hombres. Es decir, señor juez, una serie de situaciones psicológicas, por lo cual esta víctima manifiesta que está cansada de vivir con él, que no soporta que la maltrate tanto. Él se cree el dueño, manifiesta, y también manifiesta que él se dedica a robar. Varias veces ella intentó separarse y salirse de la casa, pero lo único que sabe es él amenazarla a ella y a su familia para matarla si es que ella lo deja. Sin embargo, manifiesta esta víctima que lo único que quiere es la separación, que no denunció antes por los temores de que ella, cuando pretendía inclusive disimular salir a la venta, él la perseguía con cuchillo, por eso los rasguños que ella manifiesta del cuchillo que ella había tenido en anteriores veces. Y ella manifiesta que se encuentra muy mal viviendo con él, que no está tranquila, y mucho más por el estado de embarazo que tiene, que él no tiene consideración alguna y toda vez que el hijo de espera es de ambos. Es así que fueron aplicadas diferentes tests para la víctima, tales como el test de la persona bajo la lluvia, y se realizó un cuestionario autoevaluativo donde se ha podido advertir que la víctima tendría una ansiedad alta, así como también una inestabilidad emocional, angustia, sentimientos de indefensión, temor, inseguridad, falta de defensas y mucha tristeza. En este sentido, señor juez, estamos frente a un hecho de violencia de los más fuertes que existen en nuestra ciudad, los mismos que coinciden con el informe social elaborado también por el SLIM, que en conclusiones refiere: esta víctima viviría hace 2 años con su concubino, la cual nunca tuvo paz desde que llegó a convivir con él, que siempre fue golpeada, que viven en un cuarto alquilado por el Plan 3000, del cual no se ha presentado ninguna documentación que respalde si realmente esta habitación estaría realmente en alquiler. En la visita que hace la trabajadora social al domicilio, manifiesta que no se le ha proporcionado ninguna documentación del inmueble y los testigos que estaban en el lugar, que han presenciado este hecho, manifiestan desconocer quién sería el propietario de esa vivienda y simplemente que conocen a la pareja que vive hace 2 años en ese inmueble. Sin embargo, manifiesta que esta víctima sí tendría familia, mamá, papá y hermanos con los cuales desea vivir. Este domicilio se encuentra ubicado en un barrio también del Plan 3000, por lo cual también la trabajadora social solicita se le den las debidas medidas de protección. Con todos estos antecedentes, señor juez, el Ministerio Público toma la declaración informativa policial al hoy imputado, el cual fue asistido por 2 abogados, los mismos, luego de conversar con su defendido y luego del asesoramiento, decide que el hoy imputado abstenerse de su derecho constitucional de guardar silencio, obviamente habiendo sido previamente advertido de sus derechos y garantías constitucionales por parte del Ministerio Público, en el sentido que su declaración no iba a ser utilizada en su contra, simplemente que él tenía la posibilidad de manifestar lo que él vea por conveniente respecto al hecho. Sin embargo, vuelvo a reiterar que se abstiene a su derecho constitucional de guardar silencio y es así que el acta de declaración informativa es firmada tanto por el hoy imputado como por sus 2 abogados, el asignado al caso y la suscrita fiscal. Es en ese sentido, señor juez, que en tiempo hábil el Ministerio Público presenta al hoy imputado Juan Pérez Montaño, de 42 años de edad, tal como se encuentran los datos arrimados en la imputación formal que hace el Ministerio Público, y es en este sentido que los fundamentos de la descripción de la imputación formal estarían basados estrictamente en los elementos recolectados que dan origen precisamente a esta imputación, en las cuales se tiene el acta de la denuncia, el informe del investigador al caso, el informe de acción directa, el acta de declaración ampliatoria de la víctima, el muestrario fotográfico elaborado por escena del crimen de la FELCB del Plan 3000, el acta de aprehensión,
el acta de derechos y garantías constitucionales, el informe psicológico a través del requerimiento fiscal, como así también el informe social. Así también se tiene el certificado médico forense que fue realizado todos estos actos a la víctima. Dentro de la fundamentación intelectiva de la imputación formal se tiene, la denuncia es formalizada por la señora María Maldonado Vaca en contra del señor Juan Pérez Montaño por el ilícito penal de violencia familiar o doméstica previsto y sancionado por el artículo 272 bis del Código Penal con relación a la ley 348. En este sentido, se tiene que esta denuncia es un documento idóneo y es un indicio mediante el cual se inician las investigaciones correspondientes a efectos de poder llegar a la verdad histórica de los hechos. Así también se tiene el informe de acción directa donde se evidencia una relación de los hechos clara en la cual concuerda con los argumentos de la denuncia en todos los extremos referidos por la denunciante, corroborando estos hechos denunciados, los mismos que se encuentran también, reitero, plasmados en el acta de la denuncia y con la declaración de la víctima. Asimismo, se tiene el informe del asignado al caso, que también constituye otro de los indicios para demostrar y corroborar los extremos de la denuncia. Se tiene también a través del requerimiento fiscal un certificado médico forense en el cual se puede evidenciar la existencia de las lesiones ocasionadas a la víctima, que es un elemento esencial para identificar y demostrar la comisión del delito. En este caso estamos hablando concretamente de una violencia física al hablar de que la víctima tendría lesiones tanto de golpes como equimoxis, como también lesiones heridas contundentes por objeto contuso, tal como leí ampliamente en el certificado médico forense. Asimismo, a través del requerimiento fiscal se tiene el informe psicológico de la víctima, el cual se constituye también en otra clara evidencia de la existencia del hecho y la participación del hoy imputado en el hecho. Como he manifestado en el resumen de este informe psicológico, se puede advertir lo que la víctima ha relatado, que no solamente el día del hecho ha sido víctima no solamente de golpes, sino también de insultos, lo cual constituye una violencia psicológica al haber denigrado en muchas oportunidades la integridad, la vida y la dignidad como mujer, aún más estando embarazada. Es en este sentido que con toda la documentación y elementos de convicción que se adjuntan al cuadernillo de investigaciones, se puede establecer que el hoy imputado Juan Pérez Montaño es con probabilidad el autor del delito de violencia familiar o doméstica, toda vez que han mediado las circunstancias establecidas en el artículo 272 bis del Código Penal con relación a la ley 348. Es así que el Ministerio Público, de acuerdo a los artículos 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, tiene la obligación de promover la acción penal pública también de oficio cuando se tiene conocimiento de la comisión de un hecho punible. Es así que el Ministerio Público asegura el acceso a la información a todas las personas que creyeran que hubieran cometido un hecho. Asimismo, el Ministerio Público tiene la obligación de que todas las denuncias sean procesadas y las decisiones estén enmarcadas dentro del ordenamiento jurídico nacional vigente para evitar causar daños de los intereses propios de la sociedad. Es así que con todos los extremos que el Ministerio Público ha mencionado, permite afirmar la existencia de suficientes elementos de convicción para sostener que evidentemente el hecho sí ha existido. Esto está corroborado por el inciso número 1 del artículo 233 del Código Penal modificado por la Ley 1173, donde se evidencia la participación del hoy imputado, el mismo que ha adecuado su conducta a la figura punible del delito de violencia familiar o doméstica, el cual protege el bien jurídico tutelado, que en este caso es la vida de una persona. Se tiene también que dentro de la fundamentación jurídica de esta imputación formal, se tiene que la violencia en razón de género, la violencia dentro del ámbito familiar, los delitos contra la libertad sexual y otros, se constituyen en acciones de control, poder y dominio de personas en situación de vulnerabilidad. Tal es así como hoy tenemos a nuestra víctima, que es una mujer que se encuentra también en estado de gestación
muy avanzado. Precisamente esta ley 348 prevé que no importa la edad, el género, ni el estado civil, la situación económica, ni cultural, ni el tipo de discapacidad de las víctimas. En este sentido, los hechos cometidos contra este tipo de personas es una grave violación a los derechos humanos y un problema social de gran magnitud debido a la considerable incidencia de riesgo respecto, a las secuelas físicas y psicológicas como consecuencias de la violencia sufrida. Es así que se constituye este tipo de delitos como un alto costo social que representa para toda la sociedad. Es en ese sentido que también estos tipos penales, estas conductas, son protegidas por el Estado Plurinacional de Bolivia, que lo primero que protege es la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad, como ser mujeres, mucho más en estado de gestación, discapacitados, niños y adolescentes. Es así que la Constitución Política del Estado, en su artículo 15.1, refiere efectivamente estos aspectos que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. También se refiere dicho artículo a que toda persona, sobre todo en particular menciona las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia ni física, ni psicológica, ni sexual, ni tampoco la familia dentro de la sociedad. Y es así que les manifiesta dicho artículo que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional. Es así que lo hace a través de la ley 348. Es en este sentido que también, de la misma forma, el artículo 60 de la Constitución Política del Estado manifiesta que es deber del Estado, a través de sus instituciones, como en este caso como el Ministerio Público, también de la sociedad y de la familia, garantizar la prioridad del interés superior de niños, adolescentes, así como también la preeminencia de sus derechos para recibir protección y socorro en cualquier circunstancia. Este artículo hago mención, señor juez, toda vez que también no solamente se trataría de una vida. He mencionado en reiteradas oportunidades que la mujer víctima de violencia familiar o doméstica se encuentra en gestación de 7 meses, lo cual también el concubino, el hoy imputado, ha atacado contra la vida también del bebé, que es hijo, es hijo de ambos. Ha atentado contra 2 vidas, la vida que la Constitución Política del Estado y también el Código Civil reconoce, que ya hay vida dentro del vientre materno, y en este sentido también la ley 348 prevé esta situación de protección. Es por eso que este artículo 60 de la Constitución Política del Estado manifiesta el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y en este caso trataríamos exclusivamente del bebé que está ya por nacer. Es así, señor juez, que haciendo un análisis del tipo penal investigado, la ley 348 presenta múltiples definiciones de violencia, entre las cuales se encuentran la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y los otros tipos de violencia que puedan sufrir cualquier tipo de personas. En este sentido, señor juez, el mismo artículo 272 bis del Código Penal con relación a la ley 348 tipifica como violencia familiar o doméstica que quien agrediere físicamente, psicológicamente o sexualmente dentro de los casos comprendidos en los numerales 1 al 4 del presente artículo, incurrirá en penas de reclusión de 2 a 4 años, siempre que no constituya otro delito. ¿Sí, señor juez? Por favor, doctora, solamente tenemos 1 hora más de actividad. Yo comprendo lo profesional que es usted. Creo que ya se ha explicado bastante sobre la probabilidad de autoría. Creo que ya se tiene bien explicado ese tema. Si podemos pasarnos, por favor, a los riesgos procesales y a la solicitud de aplicación de medidas cautelares. Por favor, para que todo... No hay ningún problema, doctor. Le rogaría... En ese sentido, siendo que concurre los incisos, el primer inciso del artículo 233 modificado por la ley 1173, en el cual se tiene la probabilidad de autoría de lo imputado Juan Pérez Montaño. Asimismo,
se tiene configurado el inciso 2 de dicho artículo con relación a los riesgos procesales, en el cual claramente se puede advertir que Juan Pérez Montaño, el Ministerio Público, por el hecho de que la concubina está esperando un hijo para él, puede reconocerle el derecho a la familia, pero no así el riesgo, no está desvirtuado el riesgo del domicilio, donde no se puede advertir la habitabilidad ni la habitualidad, toda vez que, como ha manifestado la víctima a través del informe social que se tiene, no se tiene conocimiento si la vivienda donde fue encontrada la víctima y también el hoy imputado sería una vivienda en alquiler o estaría cedida o como caseros, o si fuera alguna vivienda propia, porque los vecinos, los testigos, no han podido identificar esta situación, por lo cual el riesgo procesal de fuga estaría latente toda vez que no existe un arraigo natural por no tener un lugar donde pueda ser habido las veces que sea requerido. En este sentido, también se tiene a través de lo manifestado por la víctima en su entrevista psicológica, donde manifiesta que su concubino no tendría ninguna actividad lícita, porque manifiesta que él simplemente se dedica a la actividad de robar y con eso pretende sustentar su hogar, lo que ha producido la constante violencia familiar a raíz de la actividad ilícita que realiza el concubino, toda vez que también ha manifestado la víctima que él es consumidor de bebidas alcohólicas, como así también de drogas, lo cual demuestra que, una vez más, que no tendría ninguna actividad lícita, por lo cual, de conformidad al artículo 234 del Código de Procedimiento Penal, se tiene que el imputado no tiene domicilio o residencia habitual. Bueno, familia, el Ministerio Público sí ha reconocido, pero sí tiene las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto porque no tiene una actividad lícita. Se evidencia que el imputado podría realizar, al tener la facilidad de utilizar armas blancas, como ha sido esta vez la botella que ha roto para clavarla a su concubina, tendría una facilidad para permanecer oculto, toda vez que es una persona que no tiene una actividad lícita, puede tener un comportamiento el cual evitaría someterse a la justicia. En este sentido, señor juez, los riesgos con relación al punto 7 del artículo 234 constituye un peligro para la víctima y también para la sociedad, toda vez que la misma víctima ha manifestado que su concubino se dedica a la actividad ilícita de robar, por eso se configura el hoy imputado sería un peligro para la sociedad como también para la víctima. De conformidad al artículo 235 del Código de Procedimiento Penal con relación al peligro de... Hasta ahí hemos escuchado, doctora, peligro efectivo para la sociedad. Los riesgos de obstaculización previstos y sancionados por el artículo 235, en el cual se configura el inciso número 2 de dicho artículo que puede influir negativamente en la víctima, toda vez que es el concubino y esta mujer ha estado sometida a 2 años y amenazada en no poder, que si denunciaba este hecho iba a atentar contra su vida y la de su familia. Y también con lo que ha manifestado la víctima en su entrevista psicológica, toda vez que el imputado no tiene actividad lícita, puede inducir también a otras personas a realizar acciones descritas dentro de lo que se encuentra enumerado en los incisos 1, 2 y 3 del presente artículo. Y es en ese sentido el Ministerio Público, de conformidad al artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, con todos los argumentos, expuestos ante vuestra autoridad, el Ministerio Público imputa formalmente al señor Juan Pérez Montaño por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica previsto y sancionado por el artículo 272 bis del Código Penal, por los fundamentos que sustentan la presente imputación, si existirían, como he manifestado, suficientes elementos de convicción que determinan la probabilidad de participación y autoría del delito. Es así que, con los riesgos procesales que el Ministerio Público ha demostrado, toda vez que el imputado en su declaración informativa policial no ha desvirtuado con ninguna documentación ningún riesgo procesal, el Ministerio Público
va a solicitar la medida extrema de la detención preventiva y sea dicha medida en el Centro de Rehabilitación Palmasola, para lo cual el Ministerio Público va a enumerar qué actuaciones todavía debe seguir investigando, como ser la pericia psicológica a la víctima, la toma de declaraciones a la familia de la víctima, la toma de declaraciones a los vecinos, a los testigos de cargo que han presenciado y han oído los gritos de auxilio. Y en ese sentido, el Ministerio Público va a solicitar que dicha detención preventiva, de conformidad a la Ley 1173, sea por el lapso de 60 días. Es en ese sentido, señor juez, que como se ha establecido a través de las disposiciones del Tribunal Departamental de Justicia para este tipo de audiencias virtuales, el Ministerio Público hizo llegar a vuestra autoridad el cuadernillo de investigaciones en PDF, tal como está ordenado por el Tribunal Departamental de Justicia para la valoración respectiva. Muchas gracias, doctora. Se tiene presente. De aclaración, la fiscal dijo numerales 1, 2 y 7 del 234 y 1 y 2 del 235. Se tiene presente los fundamentos expuestos por el Ministerio Público, por la señora fiscal, y se le cede el uso de la palabra a la parte civil. Tiene el uso de la palabra doctor Gille Ríos. Gracias, señor juez. Voy a hacer uso de la palabra en virtud de lo manifestado por el Ministerio Público en base a la fundamentación presentada en la presente audiencia de medidas cautelares con relación a la imputación del imputado Juan Pérez Montaño en base a los hechos descritos por parte del Ministerio Público. Ha sido claramente expuesta sobre los supuestos fácticos en lo cual basa el presente proceso penal en contra del mencionado imputado. Sin entrar en mayores detalles, toda vez que el Ministerio Público ya ha precisado los hechos en el cuales giran o tornan el presente proceso, simplemente cabe resaltar que el hecho se funda necesariamente en el delito de violencia familiar o doméstica, en base a los hechos sucedidos el día en que la víctima se encontraba llegando a su domicilio con su pareja actual, el que ahora se constituye como agresor e imputado, y que la víctima, encontrándose en un estado de gestación de 7 meses, al observar un altercado que hubiera tenido su pareja, el agresor, con el taxista, le hubiera reclamado, y producto de haberle hecho este reclamo, el agresor, su pareja, se hubiera molestado y hubiera ingresado al domicilio de la pareja a objeto de que le hubiera propinado las agresiones físicas. En razón a ello es que la víctima presenta denuncia ante la FELCB y conforme a procedimientos se realizan los actos investigativos correspondientes, en la cual se tiene un informe psicológico donde la psicóloga concluye con los siguientes indicadores emocionales psicológicos que refieren que la víctima presenta inestabilidad emocional, angustia, sentimientos de indefensión, temor, inseguridad, falta de defensa frente a las presiones ambientales, tristeza, ansiedad transitoria alta. Esto refleja el hecho de haber sido víctima no solo de ese hecho del día de la agresión, sino producto de sucesivas agresiones que hubiera sufrido la víctima por parte de su agresor, su pareja. Y este informe psicológico concuerda y es corroborado con el informe del trabajador social, que de la misma manera presenta los hechos que se exponen en el mismo. Además, se cuenta con el informe o el certificado médico forense, en el cual claramente refiere de que presenta en el cráneo una región temporoparietal izquierda herida contusa con costra cicatrizal, rostro en región orbitaria izquierda, esquimosis biliolacia con edema y aumento de volumen, en ojo izquierdo hemorragia subconjuntival y demás hechos técnicos que informa el médico forense, que en base a la declaración informativa de la víctima, el informe psicológico forense, el informe del trabajador social y el certificado médico forense nos dan a la conclusión, y no cabe duda alguna, de que el imputado, producto de su conducta y que hubiera realizado la agresión a la víctima, hubiera adecuado su conducta al tipo penal establecido
en el artículo 272 bis de la norma sustantiva penal, referida a violencia familiar o doméstica, que establece quien agrediera físicamente, psicológicamente o sexualmente dentro de los casos comprendidos en los siguientes numerales será recluido de 2 a 4 años siempre que no constituya otro delito. Concretamente en el numeral 1 que refiere el cónyuge o conviviente o por quien mantenga o hubiera mantenido con la víctima una relación análoga de afectividad o intimidad aún sin convivencia. Lo que se tiene demostrado es que el agresor ahora imputado hubiera adecuado su conducta a este tipo penal previsto en el 272 de la norma sustantiva penal, haciéndolo autor o partícipe del hecho punible. En consecuencia, se cumpliría con lo previsto en el artículo 233 en su numeral primero, que establece la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe del hecho punible. Y como ya manifestamos, en base a la declaración informativa que por imperio de la ley 348 da plena prueba en base a lo que informa la víctima, el informe psicológico forense, el informe del trabajador social y el certificado médico forense, cumpliría la exigencia de lo previsto en el 233 en su numeral 1. Y más, con relación, eso para quedar plenamente demostrado la autoría del hecho punible con relación al imputado. En cuanto a los riesgos procesales, se tiene que el Ministerio Público hubiera referido el peligro de fuga previsto en el artículo 234 y el de obstaculización en el 235. Sin embargo, debemos puntualizar de que en base al artículo 234 en su numeral primero, si bien el imputado hubiera informado en su declaración informativa policial un domicilio a objeto de que el Ministerio Público pueda cumplir con la carga de la prueba, mandato no solo de la norma penal, sino también de su modificación por imperio de la ley 1173. Y toda vez que el Ministerio Público hubiera realizado las diligencias para poder llegar a determinar si el imputado tiene o no domicilio, si tiene o no trabajo o una actividad lícita y en consecuencia también para demostrar si tiene familia a efecto de que se pueda concretar si hay un arraigo natural del imputado. Si bien el imputado hubiera manifestado un domicilio, no obstante, en base a las diligencias dirigidas por el Ministerio Público y ejecutadas por el policía investigador, no se ha podido corroborar que el domicilio sea la residencia del ahora imputado, por lo que en consecuencia se tiene de que el imputado no cuenta con un domicilio o residencia habitual. Así también no ha informado en su declaración informativa cuál es la actividad lícita que realiza el imputado para que el Ministerio Público, en base a esa carga de la prueba, pueda aseverar o desvirtuar dicho extremo. En consecuencia, con relación a familia, el Ministerio Público, en base al principio de objetividad, ha reconocido este extremo. Por lo que en consecuencia tenemos que el imputado se encuentra dentro de la previsión del 234 en su numeral primero, toda vez que no tiene domicilio o residencia habitual, ni trabajo o actividad lícita asentado en el país. Asimismo, tenemos de que con relación al numeral segundo del artículo 234, con relación a que el imputado al no tener domicilio y no tener una actividad lícita, en consecuencia no tiene un arraigo natural a objeto de poder someterse al proceso. Y en consecuencia se tendría la facilidad por parte del imputado para poder abandonar el país o permanecer oculto. De la misma manera, y toda vez de que el imputado, en base a su declaración informativa policial que hubiera realizado, hubiera dado datos incongruentes e incluso falsos a objeto de poder referirse en cuanto a su residencia habitual y otros aspectos que hubiera informado, hace un comportamiento durante el proceso de que el imputado indique su voluntad de no someterse a ese proceso. En consecuencia, estaría el imputado dentro de la previsión del 234 en su numeral cuarto. Así también de que la declaración informativa de la víctima en que refiere que el imputado se dedicaría a realizar actividades ilícitas propiamente al robo, que sería una actividad habitual por parte del imputado, tenemos que el imputado se encuentra dentro de la previsión del numeral sexto del artículo 234, toda vez que la existencia de actividad delictiva reiterada o anterior debidamente acreditada, y en este caso lo ha informado la víctima respecto a su actividad ilícita que realiza el imputado. Finalmente,
por el hecho y la sensibilidad del delito frente a la víctima, se tiene de que no es menos cierto que el imputado se constituye un peligro efectivo no solo para la víctima, sino también para la sociedad, al constituirse un agresor en potencia y en consecuencia el imputado es un peligro para la sociedad y la víctima. Pasando al peligro de obstaculización, tenemos lo informado por parte del Ministerio Público con relación a actuaciones investigativas pendientes de realizar, consistentes en una pericia psicológica a la víctima, declaración informativa a la víctima y a los vecinos que se van a constituir en testigos de dicho proceso, y en consecuencia el imputado, estando en libertad, puede destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba, así como también puede el imputado, estando en libertad, amenazar o influenciar negativamente sobre los partícipes, víctimas, testigos, a objeto de que puedan informar falsamente o se comporten de manera reticente. En consecuencia, el imputado se encontraría dentro de la previsión del peligro de obstaculización previsto en el 235 en su numeral 1 y 2. Al tenerse plenamente demostrado dichos riesgos procesales previsto en el artículo 234, su numeral 1, 2, 4, 6 y 7, y 1 y 2 del artículo 235, se tiene plenamente el cumplimiento de lo previsto en el artículo 233, en su numeral segundo, con relación a la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. En consecuencia, y con lo manifestado por el Ministerio Público, teniéndose plenamente demostrado la autoría o participación previsto en el 233 en su numeral 1, los riesgos procesales, conforme lo manda el 233 en su numeral segundo, acredita y hace viable la procedencia de solicitud de la detención preventiva como medida extrema en virtud de lo previsto en el 231 bis en su numeral décimo. En consecuencia, nos adherimos a la solicitud del Ministerio Público solicitando esta medida extrema de detención preventiva por los 60 días y en cumplimiento al numeral tercero del artículo 233, toda vez de que las actuaciones pendientes a realizarse por parte del Ministerio Público justifica el plazo de solicitud de detención preventiva a objeto de que se pueda cumplir con dichas investigaciones y actos a realizarse por parte del Ministerio Público. En consecuencia, es nuestra solicitud, conforme a lo manifestado por el Ministerio Público, de la medida extrema de detención preventiva por el término de 60 días y que sea cumplido en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola. Es todo, señor juez. Se tiene presente los fundamentos expuestos por la parte civil y con ello se corre en traslado a la defensa del imputado Juan Pérez Montaño. Tiene el uso de la palabra, doctor Hinojosa. Gracias, señor presidente, señores miembros del tribunal. En primer lugar, para hacerlo más corto con relación a la probabilidad de autoría, si bien hay elementos que han sido obtenidos mediante requerimientos fiscales, es muy importante tener en cuenta que se debe individualizar el numeral para establecer el margen de la aplicación de la tipicidad. Es decir, el artículo 272 bis en cuanto a la violencia familiar o doméstica enmarca 4 numerales. En la imputación que se nos ha hecho conocer están los 4 numerales. Vamos a entender que por la relación de hechos realizada por el Ministerio Público bajo el principio de congruencia, y voy a dar lectura a lo que establece el principio de congruencia en el artículo 362, dice: el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuirlo en la acusación o su ampliación. En este caso estamos ante una imputación por probabilidad de autoría. Entonces tenemos que entender que esa probabilidad de autoría que está vinculada a su derecho de la libertad, porque están pidiendo detención preventiva, tendría que estar reatada a un acto típico enmarcado en el procedimiento. En este caso el artículo 72 da 4 actos típicos. Solamente tendríamos que entender de manera muy subjetiva que el artículo del numeral 1 del artículo 272 sería el que aplicaría, vinculado a que es el cónyuge o conviviente. Hacemos esta aclaración, señor juez, a momento de que su prueba de autoridad puede establecer y de que no sea por los 4 numerales que se quiera establecer la probabilidad de autoría por una cuestión de tiempo. Es muy importante dejar también establecido, si bien por un principio de respeto no coartamos al Ministerio Público al momento de su fundamentación, lo que establece el artículo 113 del Código de Procedimiento Penal en cuanto al desarrollo que debe tener una audiencia. Y en ese entendido, el numeral 1 establece clara y categóricamente lo siguiente: las audiencias se realizarán bajo el principio de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción. Excepcionalmente, dice,
podrá darse lectura a elementos de convicción en la parte pertinente. Hemos escuchado la lectura íntegra de una imputación formal y por una cuestión de lealtad procesal vamos a reclamar esta situación que no genera probabilidad de autoría en virtud a que a nosotros se nos ha hecho conocer una imputación formal que cuando estaba llegando al petitorio nos hacen y nos notifican vinculada a un menor de edad. Voy a leer lo que dice. Imputo como primer requisito con carácter formal según lo establecido en numeral 1 del artículo 289, inciso A del Código Niño-Niña Adolescente. Vamos a entender que ha sido un error de taipeo por la sobrecarga laboral que tiene el Ministerio Público. Sin embargo, cuando se daba lectura íntegra, por una cuestión de verdad material, no se mencionó y no se dio lectura precisamente a estos argumentos. En ese entendido que nosotros queremos poner de manifiesto esta situación para que vea cómo se induce en error a momento de establecer cuestiones de carácter completamente subjetiva. Es así que dice, con relación al peligro de fuga previsto en el artículo 290, incisos A y D del Código Niña Adolescente, en esta imputación formal, señor juez, no habla de los riesgos procesales, por ejemplo, vinculados al artículo 234 y 235. Y por ende, quiero hacer mención que tampoco hace relación con relación al 233, numeral 1. Vamos a establecer que ya se equivocó a momento de taipear. Es un error de taipeo. Es muy común, pasa porque hay mucho trabajo. Pero sin embargo, no podemos ser desleales a momento de dar lectura a un documento. Hay que hacerlo de manera íntegra. ¿Por qué hago referencia a esta manera? Porque a todos los documentos que se dieron lectura, solamente se le utilizó la parte que pudiera generar algún tipo de probabilidad sin tomar en cuenta el principio de objetividad. Lamentablemente para el Ministerio Público la norma y la ley expresa que al momento de hacer una valoración, esta tiene que ser completamente objetiva. Tiene que ver lo que es de cargo y lo que es de descargo. Y en esa situación hemos podido evidenciar que a pesar de la ampulosa exposición, lo que hemos establecido es que pareciera que hay algo contra el imputado. Y esta situación no está corroborada documentalmente conforme a lo que la norma procesal manda y establece en virtud del cumplimiento del artículo 233, numeral 1 del Código de Procedimiento Penal. Porque los elementos de convicción suficientes vinculados a su derecho a la libertad, en este caso están pidiendo detención preventiva, tienen que estar claros y tienen que ser ciertos, el principio de certeza. Esta situación la ponemos de manifiesto con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia constitucional 1691-2004 de 18 de octubre, que junto a la sentencia constitucional 1872-2004 del 6 de diciembre del 2004, hablan y vinculan este elemento al principio de tipicidad. O sea, es una cuestión de carácter obligatoria que la norma a nivel constitucional le manda al Ministerio Público. Motivo por el cual consideramos que al momento de establecer probabilidad de autoría, esta situación debe ser valorada por su propia autoridad y resolver tomando en cuenta el principio de proporcionalidad. Ingresando a los riesgos procesales, el artículo 231 de la ley 1173 clara y categóricamente ha puesto como parámetro lo siguiente, 231 bis punto 5. La carga de la prueba para acreditar los peligros de fuga u obstaculización corresponden a la parte acusadora, en este caso la parte civil, no debiendo exigirse al imputado acreditar que no se fugará ni obstaculizará la averiguación de la verdad. ¿Por qué hablo del principio de congruencia? Como nosotros estamos aceptando que probablemente existiría la probabilidad de autoría en base al informe psicológico, al informe socioeconómico, a la declaración del imputado y a la imputación formal, se entiende que esos elementos son ciertos y evidentes. Ah, ya. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente, para establecer la concurrencia de riesgos procesales, ya el Ministerio Público dice, no ha demostrado el domicilio. Y yo, a simple golpe de vista, voy a leer una partecita donde dice que se fue a su casa. Son una pareja y viven en el mismo domicilio. Eso lo dice la imputación formal. Entonces, lo que aquí está demostrando el Ministerio Público con el informe socioeconómico es que hay un domicilio. Lo que aquí estamos demostrando el Ministerio Público con este documento es que hay una familia, porque dice que son concubinos. Entonces, si ya establecimos probabilidad de autoría por una cuestión de congruencia, también deberíamos establecer, porque la norma así lo manda, que existe el domicilio y que existe la familia. Aquí fue objetivo a media, porque dijo, sí, reconozco a la familia, porque incluso lo dijo porque está embarazada, no lo dijo porque eran pareja. Son concubinos. Llama la atención poderosamente que con relación al trabajo digan que él se dedica a robar, pero más llama la atención que la que lo dice es la supuesta víctima.
y no hay ninguna denuncia de ella? ¿O acaso es cómplice? Llama pues la atención. Ministerio Público, Policía, Acusador Particular, ¿por qué motivo no han denunciado esos hechos que generan supuestamente el inicio de un proceso penal de investigación y lo están utilizando única y exclusivamente como un riesgo procesal? O sea, desde mi punto de vista hay falta de congruencia. Bajo ese precepto, consideramos de manera enfática que no pueden existir los elementos para establecer la inexistencia de probabilidad en cuanto al domicilio, al trabajo y a la familia. ¿Por qué? Voy a reiterar: socioeconómico, psicológico, declaración informativa, imputación, que dicho sea de paso, son los elementos que generan probabilidad de autoría. Y la norma constitucional ya de manera clara y categórica establece que no se puede utilizar los mismos elementos de probabilidad de autoría para establecer riesgos procesales. En ese entendido, bajo el principio de favorabilidad, es muy importante dejar establecido que esta situación no ha sido corroborada de manera documental. Sencillo era para el Ministerio Público hacer un requerimiento fiscal dirigido al investigador para que vaya y verifique ese domicilio y constate que evidentemente ahí no vive. Lo que hemos escuchado solamente ha sido una simple apreciación personal de carácter muy subjetiva, que no tiene vínculo a ningún elemento probatorio documentado producto de la investigación. Y esta situación genera, pues, la incapacidad dentro del marco de lo procesal para pedir la detención preventiva ante la concurrencia de una supuesta inexistencia de domicilio o trabajo. ¿Por qué? Porque lamentablemente el Ministerio Público no presentó ningún documento vinculado a desvirtuar, porque la carga de la prueba es para el Ministerio Público, estamos en una audiencia cautelar, y para el acusador particular. En ese entendido, consideramos que los numerales 1 y 2, porque el 2 estaba vinculado a la falta de credibilidad en cuanto al arraigo natural y la habitualidad, no concurre. Con relación al numeral 7 del 234, peligro de fuga, con relación al peligro efectivo para la víctima y la sociedad, de manera retórica, reiterada, inconsistente y por demás de abusiva, el Ministerio Público dijo que el señor es un ladrón. ¿Por qué? Porque la víctima en su declaración psicológica lo identificó. No hay ningún informe de antecedente policial. Más aún, más allá de eso, no hay el requerimiento fiscal que diga, por lo menos, infórmeme el policía investigador para que esta situación no concurra. Pero más aún, vamos a traer a colación la sentencia constitucional 185-2019 S3 del fecha 30 de abril del 2019, que su ratio decidendio nomen iuri, en el punto 3, numeral 4, ha establecido de manera categórica, fíjese bien, lo siguiente. Este tribunal, hablando del Tribunal Constitucional, advirtió que las autoridades judiciales en materia penal establecieron de manera errónea la existencia de este peligro procesal de fuga bajo el argumento de que el imputado debería permanecer con detención por su peligrosidad al haber cometido un delito de relevancia social. Peligrosidad y relevancia social. Asimismo, que existía dicho peligro procesal en casos en los que el imputado podría amedrentar a la víctima o denunciante, por lo que de igual manera merecería esa medida cautelar. Cuando estos argumentos, como bien lo menciona el Tribunal Constitucional, no llegan a ser correctos para establecer el mismo, ya que la relevancia del delito cometido, aún sea socialmente reprochable por toda la comunidad, no puede ser parámetro para establecer una detención preventiva. Señor juez, jurisprudencia constitucional de carácter vinculante, aplicación obligatoria como lo establece el artículo 203 de la Constitución Política del Estado. Aquí se lo ha querido hacer ver a mi cliente como si fuera un delincuente, como si fuera terrorista. Es un delito de lesa humanidad. Así lo manifestó el Ministerio Público y fue extensa en su producción. Pero lo curioso es que ni siquiera el antecedente policial, ni siquiera la denuncia de inicio de investigación para investigar si evidentemente lo que ella dijo es verdad. ¿Por qué? Porque la ausencia de esta actuación investigativa ya pues hace que la víctima sea cómplice de mi defendido, si es que hipotéticamente esa situación fuera cierta. ¿Con complicidad y omisión de quién? Lamentablemente del acusador particular y del Ministerio Público. A los hechos me remito. Fue lo que escuchamos a momento de fundamentar esta situación. Motivo por el cual pedimos sea considerada esta jurisprudencia constitucional, la 185-2019 S3, con relación a la inexistencia del numeral 7 del artículo 234. Es muy importante dejar establecido que para la concurrencia de los artículos
235, numerales 1 y 2, la jurisprudencia constitucional 335-2018-S2 ha establecido y ha determinado que para fundamentar el peligro de obstaculización se debe realizar una valoración integral y deberá de tomarse como base, obviamente, lo que establece la imputación formal. Voy a ser reiterativo por la grosera forma en cómo se utilizaron los documentos para establecer probabilidad de autoría, que fueron los mismos para establecer la probabilidad de la concurrencia de la obstaculización. Primero, que no se individualizó el numeral 1 y el numeral 2 como elemento. Sin embargo, yo voy a ingresar a identificar que ha habido una ausencia. ¿Por qué? Porque son dos elementos diferentes. El artículo 235, vinculado al numeral 1, peligro de obstaculización, establece como parámetro lo siguiente: que el imputado destruya, modifique, oculte, suprime o falsifique elementos de prueba. La pregunta es, ¿cuál es el elemento de prueba que va a modificar o destruir? La elaboración de un informe psicológico. Eso escuché yo que tenía que realizar en la supuesta ampliación que solicitó. Pero ¿cuál es el elemento de prueba que va a estar vinculado al hecho que se está investigando, que sea diferente al elemento de probabilidad de autoría? No se presentó nada, señor juez. Tampoco está fundamentado. En la imputación escrita no dice, y acá han complementado de manera subjetiva y retórica, porque inclusive han utilizado la declaración de manera incongruente, porque el Ministerio Público fundamentó que mi cliente se obtuvo el derecho a guardar silencio y la parte civil dijo que mi cliente entró en contradicciones. Entonces, esta falta de congruencia argumentativa me permite establecer que no concurre de manera cierta y categórica los elementos suficientes vinculados al numeral 1 del artículo 235. Asimismo, con relación al numeral 2 del artículo 235, que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctimas, testigos o peritos a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente. Esta situación estuvo vinculada única y exclusivamente a que dice que los testigos, no identificó nombre y apellido, no identificó a cuántas personas se va a llamar, no estableció concreta y categóricamente cuáles son las pericias que se van a desarrollar. Dijo, vamos a solicitar con un requerimiento, pero así de forma ambigua. La norma procesal establece que esta situación debe ser de manera clara y categórica puesta como parte del fundamento. ¿Por qué? Porque está vinculado a un derecho constitucional supremo, en este caso la libertad. La sentencia constitucional 340-2019-S3 establece que se debe realizar el principio del test de proporcionalidad en la aplicación a la detención preventiva. ¿Esto qué significa? Esto significa que no se puede de manera subjetiva utilizar argumentos porque las características de las medidas cautelares son provisionales, temporales y son variables. Y en este sentido se debe aplicar lo que establece la doctrina legal aplicable en el Auto Supremo número 414-2014, que por mandato del artículo 420 del procedimiento penal es doctrina legal aplicable, que en esta situación sí se debe aplicar, donde se establece que la presunción de inocencia se debe considerar tomando en cuenta que toda persona está sujeta a un proceso mientras no tenga sentencia condenatoria. Hago relación a esta situación porque aquí a mi cliente prácticamente ya se lo condenó por una cuestión de carácter de robo. Es hurto, es robo, no sé, pero ya está condenado. Ya lo dieron por cierto y evidente cuando ni siquiera iniciaron el proceso de investigación. Hay una omisión en esa situación, porque han denunciado un hecho delictivo. Y el artículo 284 y 285 del procedimiento penal claramente establece la obligación de todos los funcionarios públicos que conocen de un hecho penal que debe ser denunciado. En este caso hay policías que están llevando adelante la investigación. El mismo fiscal, motivo por el cual yo pido a su propia autoridad que ordene, porque es ahora en este momento su autoridad la que está tomando conocimiento, se realice mediante oficio la investigación de esos hechos denunciados como robo. Asimismo, señor juez, para ir concluyendo, siempre dentro del marco de lo que establece la jurisprudencia constitucional, esta sentencia 210-2019-S2 ha dejado clara y categóricamente expresado lo siguiente. Y voy a ser muy puntual y repetitivo por la importancia y la magnitud de la interpretación que le da el Tribunal Constitucional. Sentencia Constitucional 210-2019-S2. Las características personales del imputado o acusado y la gravedad del delito que se le imputa no son justificación suficiente para imponérsela. Asimismo, la aplicación de la medida cautelar no puede constituir una pena anticipada. Es un elemento constitucional
que está vinculado directamente al artículo 203 y que en momento de resolver su prueba de autoridad necesariamente tiene la obligación de cumplir, señor juez. Motivo por el cual, ante la concurrencia de estos elementos de carácter argumentativo que constan de una fundamentación lícita, idónea, adecuada, legal y que es de aplicación obligatoria conforme a la Constitución Política del Estado, muy respetuosamente vamos a pedir que se aplique medidas sustitutivas a la detención preventiva, tomando en cuenta el principio pro homine, el principio de favorabilidad y principalmente en ese vínculo, el principio de proporcionalidad. ¿Es la pareja mal o bien es la pareja? De aquí a 2 o 3 semanas, la misma esposa va a pedir que él salga de la cárcel. ¿Por qué? Porque él es el que la mantiene. Mal o bien, lícita o no lícita, pero es la pareja. En ese entendido, creemos y consideramos, señores presidente, que aplique medidas sustitutivas a la detención preventiva y que éstas sean de posible cumplimiento, tomando en cuenta que es de escasos recursos económicos, y para esto también pido sea valorada el informe del socioeconómico emitido por la trabajadora social. Gracias, señor juez. Gracias, La palabra, señor juez, por favor. La palabra, no con el ámbito de la réplica, por favor. La palabra. Sí, doctora, dígame, doctora, tenemos 10 minutos más de esta audiencia. Voy a pedir al abogado, por favor, que cuando se dirija al Ministerio Público lo haga con ética y con respeto. En ningún momento yo he pretendido ser grosera con la exposición de los motivos al referirme al imputado. He cumplido a cabalidad el trabajo que tengo como Ministerio Público y lo hago con la mayor dedicación, por lo cual las palabras que ha proferido el abogado defensor sobre el Ministerio Público pues carecen de ética profesional, toda vez que entre todos merecemos respeto, y no voy a permitir que ni él ni ningún abogado falte el respeto al Ministerio Público aduciendo que se ha utilizado argumentos falsos, mentirosos y por demás de reprochables y cobardes, señor juez. Eso sería todo, por favor. Corresponde que vamos a dictar resolución para resolver esta causa. Manifestar a todos los colegas que es un teatro jurídico, los actores son ficticios, se ha tratado de explicar los conocimientos a las partes y por lo cual se va a dictar la siguiente resolución. Santa Cruz de la Sierra, a 23 de octubre de 2020, la solicitud de aplicación de medidas cautelares requeridas por parte del Ministerio Público contra el ciudadano Juan Pérez Montaño. De los datos del proceso se tiene de que el Ministerio Público ha presentado imputación formal en contra del ciudadano Juan Pérez Montaño, a quien le atribuye la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, delito previsto y sancionado por el artículo 272 bis del Código Penal, modificado por la Ley 348, aduciendo de que cuando hubiese estado llegando a su domicilio, el imputado, juntamente con su concubina, la ciudadana María Maldonado Vaca, es víctima de violencia familiar porque él intentó pagar el taxi con un billete que no hubiera sido correcto, y ante ello se produjo el reproche de la ciudadana María Maldonado Vaca, y ya cuando ingresaron a su domicilio, por este reproche, él procedió a agredirla físicamente, le propinó golpes hasta hacerla caer, luego le propinó golpes en la cabeza, manifiesta que le virtió varios insultos, provocándole agresiones física y psicológica en su humanidad. Por ello manifiesta que el Ministerio Público tiene el informe de acción directa, que significa que los policías acudieron en auxilio de la víctima. También existe la declaración ampliatoria. Manifiesta de que cuenta con los elementos de un certificado médico forense en el cual avala y demuestra las lesiones que sufrió la víctima. También refiere de que hay un informe social sobre la circunstancia o el modo como ellos viven, el muestrario fotográfico que verifica la contextura, el estado de gestación y los golpes. Con este cometido, el Ministerio Público refiere de que hay la probabilidad de autoría en el presente hecho. Y respecto a los riesgos procesales, manifiesta de que el imputado no tiene un domicilio conocido, refiere de que tiene facilidades de permanecer oculto o darse a la fuga, también de que es un peligro efectivo para la sociedad y que concurre el peligro de obstaculización porque va a influir sobre testigos, así como modificar elementos probatorios,
Y en consecuencia el Ministerio Público se ampara en el artículo 234, numerales 1, 2 y 7, así como también en el peligro de obstaculización del artículo 235, numerales 1 y 2, y para ello es que pide la detención preventiva. Hemos escuchado también a la parte civil, el cual se adhiere al petitorio efectuado por la señora fiscal, refiere de que se ha demostrado la probabilidad de autoría y que existen los riesgos procesales, también vertidos por la señora fiscal, y agrega el riesgo procesal del artículo 234, numeral 6, porque tuviera actividad delictiva reiterada el imputado. Con eso refiere de que es procedente la detención preventiva. Con esta solicitud de detención preventiva hemos escuchado a la parte imputada, a través de su abogado defensor, que refiere que se debe individualizar el numeral del delito de violencia familiar. También refiere de que se hablan de los riesgos procesales, pero la valoración debe ser objetiva. Refiere de que el artículo 231 bis en su numeral quinto establece que la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora. Y para ello, este hecho se trata de una pareja, ellos viven en un domicilio, por ende no existe el peligro de fuga del artículo 234, numeral primero. Tampoco es un peligro efectivo para la sociedad porque no tiene antecedentes y no se debe tomar en cuenta como parámetro la relevancia del hecho. Sobre el peligro de obstaculización no se describió cuáles son los elementos que va a modificar, ni tampoco se individualizó a los testigos sobre los cuales se puede influenciar, y por ello es que solicitó la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva. Así establecida la situación, tenemos que circunscribirnos al motivo por el cual nos encontramos presentes en esta audiencia pública. Nos encontramos presentes para resolver la situación jurídica del ciudadano Juan Pérez Montaño, ante quien existe un pedido de detención preventiva efectuado por parte del Ministerio Público y la parte civil, porque refieren de que existen los requisitos para su procedencia que están establecidos en el artículo 233 del Código de Procedimiento Penal. A su turno también la defensa refiere de que no procede porque no se ha demostrado que existieran los riesgos procesales y por ello es que pide su libertad. Sobre esta problemática jurídica tenemos que partir de la norma la cual posibilita aplicar una medida cautelar para este caso. Y es el artículo 233 del Código de Procedimiento Penal que establece textualmente lo siguiente: será aplicable siempre previa imputación formal y a pedido del fiscal y de la víctima, aunque no se hubiese constituido en querellante, quienes deberán fundamentar y acreditar en audiencia pública los siguientes extremos. Primero, la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe del hecho punible. Segundo, la existencia de elementos de convicción suficientes que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. Tercero, el plazo de duración de la detención preventiva. Con ello vemos de que existen tres requisitos que deben ser concurrentes para disponer la detención preventiva de una persona. Y los requisitos es de que debe existir la probabilidad de autoría, debe existir los elementos de convicción suficiente de que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, que en otras palabras es, debe concurrir el peligro de fuga o de obstaculización, así como también que se debe explicar y fundamentar el plazo por el cual se está pidiendo la detención preventiva. Así expuesta la norma, lo que corresponde ahora verificar si es que esta norma se subsume a los supuestos fácticos que han sido explicados en la presente audiencia. Por eso vemos que el delito que atribuye el Ministerio Público es el delito de violencia familiar o doméstica, el cual está previsto por el artículo 272 bis del Código Penal modificado por la Ley 348. ¿Y qué refiere este tipo penal? Quien agrediere físicamente, psicológica o sexualmente en los casos comprendidos en el numeral 1 y 4 del presente artículo, incurrirá en pena de reclusión de 2 a 4 años, siempre que no constituya otro delito. El cónyuge o conviviente, o por quien hubiera mantenido con la víctima una relación análoga, afectividad o intimidad, aún sin convivencia. En consecuencia, este tipo penal castiga cualquier agresión física, psicológica o sexual que se hubiese acontecido contra su pareja. No necesariamente obliga de que ellos tendrían que estar casados. De las pruebas que se ha arrimado
por parte del Ministerio Público, se tiene que la señora fiscal ha arrimado un certificado médico legal forense realizado en la Humanidad de María Maldonado Vaca, la cual en sus consideraciones médico-legales refiere lo siguiente, que ella tiene una contusión traumática directa con un objeto contundente sobre superficie contusa. Sobre la data de las lesiones son coincidentes con la data del hecho manifestado. Por sus conclusiones es una mujer gestante, policontusa y tiene 10 días de incapacidad. Este certificado médico forense nos otorga una convicción de que existe una persona que ha sido agredida físicamente. En este caso, esta persona que refiere a haber sido agredida físicamente ha sentado una denuncia y ella procede a hacer una declaración. Y en su declaración que realiza el 12 de octubre de 2020, refiere de que estas agresiones han sido perpetradas por parte de su pareja, el ciudadano Juan Pérez Montaño. En consecuencia, con estas documentales son indicios, es decir, son elementos que llegan por lógica de deducción a que mi autoridad tenga la probabilidad de que este ciudadano Juan Pérez Montaño ha sido el autor de estas lesiones en contra de la víctima. Sumado a ello, es que se tiene el informe psicológico en el cual se ha hecho una valoración psicológica a la víctima, la cual refiere de que ella ha sufrido agresiones de tipo psicológica por parte de su concubino. En consecuencia, también se tiene la convicción, esta víctima ha sido víctima o ha sufrido agresiones psicológicas por parte del imputado. En consecuencia, toda vez que el artículo 272 bis del Código Penal califica o tipifica o reprocha la conducta de agredir física o psicológicamente en contra de la víctima, siendo su pareja, y en este caso habiéndose subsumido ese hecho en las pruebas que se ha arrimado por parte del Ministerio Público, considero que son elementos de convicción suficientes de que el imputado es con probabilidad autor del delito que se atribuye por parte de la Fiscalía, concurriendo en consecuencia el primer requisito del artículo 233 del Código de Procedimiento Penal para disponer su detención preventiva. En cuanto al segundo requisito, del peligro de fuga y de obstaculización, se manifiesta por parte del Ministerio Público que es objetiva al demostrar de que el imputado tiene una familia. Y por ello es que este suscrito juez refiere de que se ha demostrado de que él tiene una familia constituida. En cuanto al domicilio, se ha hecho un informe social en el cual, de acuerdo al informe social, se ha ido al domicilio de la víctima porque es de allí donde también se la ha recogido por parte de los efectivos policiales. En consecuencia, no es lógico decir de que no se tuviera un domicilio si es que en ese lugar es que han acontecido los hechos. Aparte de ello, tenemos que mencionar que las modificaciones que han realizado la Ley 1173 al Código de Procedimiento Penal, se debe valorar los riesgos procesales de manera objetiva y no así de manera subjetiva. Así nos establece el artículo 234 del Código de Procedimiento Penal cuando sostienen textualmente lo siguiente: el peligro de fuga no se podrá fundar en meras presunciones abstractas, sino que deberá surgir de la información precisa y confiable y circunstancial que el fiscal o querellante aporten en la audiencia. En consecuencia de estos elementos, se tiene que no se ha demostrado de que él no tenga domicilio. Por el contrario, sí se ha demostrado que él tiene un domicilio conocido. En cuanto al trabajo también del imputado, se manifiesta de que él no tuviera un trabajo conocido, pero tampoco es menos evidente de que no se ha precisado de que él no estuviera realizando ninguna actividad, de que no se estuviera dedicando a ningún hecho lícito, porque estos extremos deben ser demostrados por parte del Ministerio Público y la parte civil. Solamente existe una presunción de que ellos refieren de que no ha demostrado tener un trabajo conocido,
pero eso debe ser demostrado por la parte de la cual está pidiendo la detención preventiva. Y en este caso no se ha demostrado que él no tiene trabajo conocido. No es él el que tiene que demostrar, sino que es la parte acusadora la que tiene que demostrar que él no tiene un trabajo conocido. Si es que se vincula este riesgo procesal con el artículo 234, numeral 12, es decir, tener las facilidades de permanecer oculto, automáticamente con la no concurrencia, el peligro de fuga del artículo 234, numeral primero, también se elimina el riesgo procesal del artículo 234, numeral 2. Pero independientemente de ello, el artículo 234, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal establece las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto como una regla para catalogar el peligro de fuga. Y eso significa que esa circunstancia se da en personas que estuvieran escapándose, que estuvieran saliendo del país, que tuvieran esa facilidad. Pero en este caso no se lo aprendió al imputado en esa circunstancia. Por ende, considero de que no concurre el peligro de fuga del artículo 234, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal. En cuanto al otro riesgo procesal, la existencia de actividad delictiva reiterada o anterior debidamente acreditada. En este caso no se ha acreditado que él tuviera actividad delictiva reiterada, solamente se ha manifestado una declaración de parte de la víctima, pero aquí la norma establece claramente que debe estar acreditada la actividad delictiva reiterada, y en este caso no se ha acreditado, por lo que no concurre el artículo 234, numeral 6. En cuanto a que sea un peligro efectivo para la sociedad, o para la víctima o para el denunciante, de la declaración que realiza la víctima, ella sostiene textualmente qué es lo que dice. ¿Tiene usted algo más que agregar? Sí, quiero que mi concubino pague por lo que hizo, porque quiero estar tranquila con mi bebé. En consecuencia, lo que se hace ver es de que lo que está pidiendo la víctima es tranquilidad. No está refiriendo un estado de zozobra sistemático que hubiese tenido por parte del imputado. Asimismo, tenemos que ver que este hecho ha sido realizado dentro de un círculo familiar. Si hubiera sido acontecido en contra de menores, estamos hablando de otra situación. Si hubiera acontecido en una agresión sexual que a criterio del suscrito juez son condiciones irreparables, ahí pudiéramos ver que son situaciones que no se pudieran cambiar, no se pudieran volver para atrás y estuvieran afectando lo más íntimo de una persona. Pero en este caso, considerando que ella lo que busca es una tranquilidad, para este caso, considero que existen medidas menos gravosas que una extrema, que sería la detención preventiva, y en este caso, por las pruebas, que son las referidas al artículo 233, numeral 1, referido a la probabilidad de autoría, y no habiéndose demostrado a través de informes psicológicos que él tuviera problemas psicológicos, que fuera una persona altamente agresiva, que fuera una persona peligrosa. Considero de que no existe prueba objetiva de que concurre el peligro de fuga del artículo 234, numeral 7 del Código de Procedimiento Penal. En cuanto al peligro de obstaculización, nos dice claramente el artículo 235 en su último parágrafo, el peligro de obstaculización no se podrá fundar en meras presunciones abstractas, sino que deberá surgir de la información precisa y circunstanciada que el fiscal o querellante aporten en la audiencia y den razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad. En el presente caso se menciona de que el imputado destruirá, modificará, suprimirá elemento de prueba o que amenazará o influirá negativamente sobre los testigos. Pero tenemos que mencionar que aquí lo que establece la norma es que el imputado destruya. No se ha demostrado qué prueba ha destruido. Que el imputado amenace o influya negativamente. No se ha demostrado que ya ha influido sobre algún testigo. Estamos hablando de que esta norma requiere de que sea en tiempo presente y no en tiempo futuro. Sumado a ello, tenemos que ver que estos hechos que son realizados dentro del seno familiar, hay que ver si es que han sido reiterados, si es que no se han cumplido medidas de protección anteriores. Hay que ver la reincidencia en estos casos, porque muchos de ellos, si bien a una persona se la manda con una detención preventiva, a la semana siguiente la persona que está tramitando su libertad es la misma mujer. Y con ello lo que se provoca, en vez de tener en la cárcel a las personas que deberían estar en la cárcel, lo que se provoca más bien es un hacinamiento carcelario y se provoca que a veces sea la misma mujer la que tenga que estar volviendo, yendo
hacia un centro reclusorio. Por ello, tomando en cuenta que no ha existido una actividad delictiva reiterada, no se ha demostrado tampoco con elementos objetivos de que ya haya influido sobre testigos, de que ya se haya destruido elementos probatorios, y tomando en cuenta que el artículo 231 bis del Código Penal nos establece lo siguiente, que la detención preventiva será la última posibilidad en la cual se pueda aplicar. Siempre se deberá verificar medidas menos gravosas, y en este caso considero que existen medidas menos gravosas para aplicar al imputado para la presente causa, tomando en cuenta que no ha existido reincidencia para la presente situación, ni se ha demostrado el peligro de fuga ni de obstaculización. En consecuencia, no existe la segunda condición del artículo 233 del Código de Procedimiento Penal y por ende considero que corresponda que el imputado pudiera defenderse en libertad para la presente causa. Por tanto, el suscrito juez, en virtud de la jurisdicción y competencia que por ley ejerce, dispone la libertad del ciudadano Juan Pérez Montaño aplicando las siguientes medidas sustitutivas. Primero, se dispone la prohibición de salir del país, para lo cual se ordena su arraigo. Se dispone la obligación de presentarse una vez por semana ante el Ministerio Público, los días que le mencionen en las oficinas de la Fiscalía. Se dispone la prohibición expresa de comunicarse con la víctima, pudiendo levantarse esta medida ante un pedido previo efectuado ante el Ministerio Público o ante el juez de la causa. Asimismo, se dispone la prohibición de consumir bebidas alcohólicas y se dispone una fianza de carácter personal consistente en 2 garantes. Por Secretaría Libre ese mandamiento de libertad, se le concede el término de 10 días al imputado para que pudiera cumplir en libertad con estas medidas sustitutivas y se le advierte que en caso de incumplir estas medidas sustitutivas o en caso de la comisión de un nuevo delito, se podrá revocar estas medidas sustitutivas y ordenar su detención preventiva. Las partes quedan legalmente notificadas con el dictado de esta resolución y tienen el término de 72 horas para poder apelar de la misma. Con eso damos por concluida la presente audiencia. Eso es todo. Hay la complementación, señor presidente. Solicito se emite el mandamiento de libertad. Ya se encuentra ordenado, doctor, el mandamiento de libertad. La palabra, ¿Doctor? señor juez. Sí, El doctora. Ministerio Público, de conformidad al artículo 403 del procedimiento penal modificado por la ley 1173, apela a vuestra resolución. Gracias, doctora. ¿Usted, doctor? La palabra, señor juez. Sí, doctor. Previo a lo manifestado por el... Gracias, señor juez. Previo a lo manifestado por el Ministerio Público y de conformidad al 125 de la norma adjetiva penal, solicito a su autoridad complemente o enmiende la resolución dictada toda vez que su autoridad hubiera valorado de manera errónea el peligro de fuga, entendiendo de que al constituirse el domicilio hubiera establecido que no hubiera dicho peligro de fuga, al contrario a lo establecido en la sentencia constitucional 807-2005-R, que establece claramente de que la relevancia de la existencia de un domicilio fijo debe, o sea, por lo que el imputado debe ser veraz sobre los datos de su domicilio, pues la falsedad, la falta de información o la falta de actualización constituyen presunción de fuga, entendiéndose en este caso que sí tenemos el peligro de fuga. Por lo que en consecuencia, en virtud a la norma referida en su artículo 125, solicito la complementación y enmienda del auto que acaba de dictar su autoridad. Gracias, doctor. Se tiene que, para este caso, la parte civil solicita complementación y enmienda refiriendo de que no se ha valorado adecuadamente el domicilio porque se hubiese proporcionado información falsa por parte del imputado. Y para ello tenemos que mencionar que el artículo 234, en su último parágrafo, establece textualmente del Código de Procedimiento Penal lo siguiente: las circunstancias señaladas en el numeral primero del presente artículo se valorarán siempre atendiendo a la situación socioeconómica de la parte imputada y en ningún caso la inexistencia de derecho propietario, contrato de arrendamiento, anticresis a favor del imputado, será en sí misma entendida como falta de domicilio o residencia habitual. Tampoco la inexistencia de un contrato formal de trabajo será entendida por sí mismo como la falta de negocios o trabajo. De esta norma se tiene de que recogen amplios fundamentos. Sentencia Constitucional 1926, quebrado 2003, que ha sido la fundadora para prohibir que se exija un domicilio por más de 30 años. Sentencia Constitucional 1635, quebrado 2004, que ha permitido tener un domicilio inclusive en calidad de casero o tolerado
hacen ver de que para demostrar o tener acreditado la existencia de un domicilio no se deberá tener mayores formalidades, sino que corresponde a la parte acusadora demostrar la no concurrencia de ese domicilio. Y en el presente caso, de acuerdo a una verdad material que nos establece un principio en la forma de impartir justicia, los policías han ido y han aprehendido al imputado en su domicilio. El informe social que se tiene, que han ido al domicilio de la pareja. En este caso, no puedo desconocer esos hechos, decir que no se tiene un domicilio si es que se lo aprehendió en ese lugar. Por ello es que esta resolución no ha tenido ningún error al considerar y valorar estos elementos probatorios, por lo que se determina no al lugar a la solicitud de complementación y enmienda. En cuanto al recurso de apelación efectuado por la señora fiscal, conforme lo establece el artículo 251 del Código de Procedimiento Penal, se ordena la remisión de los antecedentes ante el Tribunal Superior a objeto de que resuelva el recurso de apelación. Se aclara también a la parte civil que se puede adherir al mismo, y en cuanto al mandamiento de libertad impetrado por la defensa, ya se tiene ordenado que se libre por secretaría. Eso es todo, la audiencia ha concluido. Muchísimas gracias, señor juez, señora fiscal, abogado de la defensa, abogado de la parte civil. Realmente ha sido excelente este teatro jurídico. Ha llenado las expectativas de todos los participantes, como dicen en el chat, muchas felicidades. Ha sido un teatro que prácticamente no es teatro, es la realidad que pasa en nuestros estados judiciales, con la participación de nuestra excelente fiscal, la doctora Rosángela, ella es fiscal de materia, y la excelente defensa del doctor Winter Hinojosa, así como la gran participación de nuestro juez, el doctor Yeye Ríos, y el doctor Juan Subieta, que es vocal constitucional. Agradecerle, queridos colegas, por todos. No sé si tenemos unos minutos para unas 2 preguntas. Sabemos que están con el tiempo, son autoridades, pero... Yo agradezco infinitamente la atención de todos los presentes, los que nos han escuchado. Me retiro porque tengo una pequeña reunión a las 9 de la noche. Muy amable, muchas gracias. Mil disculpas, solo fue un teatro, aquí nadie se peleó por si acaso, fue algo hormonal, pero de manera bien, o sea, chistosa, digámoslo así. Chao, chao, hasta luego. Gracias, doctor Winter, muchísimas gracias, excelente su participación. Una sola pregunta entonces del doctor Marcos, por favor. Entendemos realmente era un teatro jurídico, pero con actores reales, y estos actores reales tienen muchas cosas que hacer. Han dado su tiempo, eso le agradecemos infinitamente, porque tenerlos a ustedes en este taller ha sido un gran desprendimiento de parte de ustedes, transmitir sus conocimientos, sobre todo a todos los participantes. Muchísimas gracias nuevamente y también a todos los participantes. Muy buenas noches a todos.